Hola chicas, bienvenidas. Deseo que se encuentren muy bien. Me da muchísimo gusto ver que ya están varias personas por ahí conectadas. Quiero hacer una prueba para asegurar que me están escuchando. Entonces, ustedes tienen en su chat una zona que dice preguntas o una zona que dice chat. Y lo único que les pido es que nos ayuden a poner si te escuchamos y si vemos la presentación y a ustedes. ¿Va? Por acá Desiree nos comenta que sí nos ve. Muchas gracias. Desiree y que sí nos escucha. Sí nos ven. Perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Sí nos ven. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Bien, parece que todo bien. Ahora bien, para seguir complementando la dinámica, antes de iniciar, les comento que hay un botoncito que parece como una mano así, para levantar la mano, y me gustaría que hicieran la prueba de levantar la mano, porque esa va a ser la forma en que vamos a poder interrumpir a Gwen y hacer preguntas y participar con el audio. Bien, por ahí Adriana ya levantó la mano. Alexa, gracias. Ana Angélica, bien. Aranza, gracias. Astrid, Desiree también. Estefanía, bien. Carla, Miriam, Patricia, Rosa, Celina, Rosy, Valeria, perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, entonces, lo único que vamos a hacer en este momento es dar 2 minutos más para quien haya tenido algún problema de conexión y nos arrancamos. Presentaré primero a Gwen y posterior haremos un trabajo de presentación de Gwen y se quedará un espacio para preguntas, aunque las haremos simultáneamente. Vamos a dar unos minutitos nada más, 2 solamente, por si alguien tuvo algún problema de conexión. Desconecta tu sí. Y aquí se conecta y se desconecta. Bien, ahora sí, les agradezco muchísimo a todas que estén conectadas, que estén a tiempo, que prácticamente se conectaron de manera fluida. Agradezco muchísimo a las chicas que ya son parte del programa de Inspiring Women Journey y muchísimas gracias a las invitadas especiales por acompañarnos. El día de hoy, aunque ya habíamos platicado hace mucho tiempo de poder compartir información y contenido con Gwen, pues las circunstancias naturales del país se prestan para el tema que Gwen ha manejado durante un tiempo, que es la resiliencia, que más allá de presentarla a ella con todo lo que hace como de manera práctica, les voy a presentar desde la perspectiva donde yo la conocí. Y tuve la oportunidad de platicar con Gwen un día en un Starbucks así de manera muy ligera en Ciudad de México.
y escuchar su historia y escuchar el previo al lanzamiento de su libro. Y su libro Minuto Cero me maravilló cómo era realmente una crónica de experiencia personal sobre una empresaria siendo resiliente a los cambios que la vida pone natural como empresarias, como ustedes lo saben, como ejecutivas, que al final del día los vivimos todos y todos vamos a vivir algún cambio en nuestras vidas o alguna situación de crisis y hay que adaptarse y cambiar. Y primero fue esta la primera parte que me maravilló porque logré platicar con ella antes de leer el libro. Luego leí el libro y les voy a platicar los dos ejes que me maravillaron a mí en lo personal, Gonzalo. El primero fue la situación de pareja ante hacer negocios juntos y tener que pasar por una crisis juntos y las grandes y hermosas lecciones que estaba acompañado de eso. Y lo segundo fue la ruptura de paradigmas normales que tenemos los ejecutivos y empresarios, como el miedo a pedir dinero prestado al banco, como el miedo a poner orden en algunas cosas o como la claridad de tener indicadores, porque a veces somos autocomplacientes al tener indicadores, ¿no? Bien, hay muchísimas cosas que les podría platicar desde esa perspectiva, pero Gwen es una empresaria que hoy está en Francia porque se quedó varada ya de manera responsable por la situación que vimos en México y por esperar a que pase la ola de lo que ya pasó en Francia, bueno, que sigue ahí, ahorita nos pondrá en contexto, y lo que ahora viene pasando en México. Y ha adelantado camino de lo que es adaptarse al cambio y son las lecciones que nos van a aprender, que vamos a aprender el día de hoy. ¿Cuáles son las normas para participar el día de hoy? Ninguna, todas pueden participar en cualquier momento. Lo queremos hacer de una manera dinámica, es decir, que puedan abrir su micrófono, por esto es un grupo cerrado a pocas personas. Entonces, lo único que les voy a pedir es que cuando ustedes quieran participar, le piquen a donde dice levantar la mano, donde ven la manita, para los que no lo han visto, que tengan una manita así, y entonces yo voy a servir de moderador de Gwen para que de esta manera puedan participar y le voy a interrumpirle en el momento que lo vea prudente, que haya un espacio, y ustedes podrán abrir su micrófono, yo les ayudaré a abrir el micrófono para poder hablar, y eso va a ser muy, muy fructífero. La otra parte o la otra ventaja que les quiero platicar es que posterior a esta sesión virtual, les vamos a compartir la grabación para que ustedes ahora lo puedan replicar así con sus equipos de trabajo y con más personas. Pero hoy somos 30 personas inscritas, 50, somos 30 conectadas, justamente con este número para poder sí participar platicando y hablando, ¿va? Para que sea una charla de café. Entonces, con esta presentación no curricular, porque no soy fan de las presentaciones curriculares, sino las que vienen más del corazón, las dejo con Gwen. Gwen es una gran amiga y sé que les va a aportar muchísimo el día de hoy. Bienvenida, Gwen. Ahora sí. Muchísimas gracias, Gonzalo. Buenos días a todas. Pues muchas gracias por esta invitación. Estoy muy, muy emocionada de participar con ustedes. La verdad es que, pues, para mí también fue muy grato conocer a Gonzalo alrededor de un café y me emocionó muchísimo, pues, todo lo que me contó de lo que hacía. Y para mí es un verdadero honor el poder participar hoy con todas ustedes y contigo, Gonzalo. Entonces, pues, como bien comentaste, creo que la idea es que esto fluya. Sí traigo como una pequeña presentación de back, pero por favor interrumpan. Preferiría estar presente con todas ustedes y que nos tomemos un café y que platiquemos. Desgraciadamente, pues la crisis que hoy nos toca vivir no nos lo permite, pero pues ya será para otro día y mientras mejor interrumpan, pregunten, participen, estamos para eso. Hoy les quiero platicar, o más bien empezar con esta pregunta de ¿cuál es tu minuto cero? Vamos a ir definiendo qué es un minuto cero desde mi perspectiva. Y mientras lo van pensando, quisiera empezar con unos ejemplos. Esta es la foto de una persona que probablemente muchas de ustedes conozcan, que es Anne Frank, una niña judía que pues antes de ser deportada en los campos de concentración, tuvo oportunidad de escribir un libro, pues en sí era su diario más bien, y que entonces hoy todos pues conocemos su historia y la ubicamos como una persona pues sumamente resiliente, aunque era una niña.
personas como Nelson Mandela, que también tuvieron ese minuto cero, el momento en que pues cambió el resto de su vida, que fue cuando pues lo mandaron a cárcel para finalmente, pues muchísimos años después, darse cuenta que pues tal vez no merecía perder la gran mayor parte de su vida encerrado. Esos son dos ejemplos de personas famosas que han sido resilientes, pero para quien en algún momento de su vida todo cambió. Tenían una vida, entre comillas, normal y un buen día despertaron y empezó, o sea, tocó ese momento, ese minuto cero en que la vida cambió y nada volvió a ser igual. Esta persona es mi abuela. Mi abuela tiene hoy 93 años, los acaba de cumplir. Ella, es judía, conoció pues la Segunda Guerra Mundial, tuvo que esconderse, tuvo que cambiar de nombre. Es la mayor de una familia de 6 hermanos, entonces tuvo que hacerse cargo de sus hermanos junto con su mamá mientras su papá estaba en la guerra y de hecho él ahí murió. Y entonces creo que desde la infancia pues empezó ese primer minuto cero de pues yo soy judía y me toca estar en la guerra y ya nada en mi vida podrá ser igual. Después de mucho tiempo, claro que uno no se recupera de este tipo de crisis, pero muchos años después le tocó un incendio en su casa. Ella estaba sola con sus hijos y logró sacar a 3 de 4 de sus hijos. Entonces, pues nuevamente un gran golpe de la vida. Tuvo que enfrentar esta crisis que se transformó, pues más allá de una crisis personal, se transformó en una crisis de pareja, la dejó su esposo, se fue, nunca volvió a aparecer, se quedó sola como madre soltera. Como empresaria, ella tenía una librería y pues con sus ingresos pequeños, pues logró sacar adelante a sus 3 hijos y pues tuvo una vida maravillosa y la sigue teniendo, pero como muchas de nosotras, pues fue golpeada por varias crisis en su vida, pero ahí está como un ejemplo de que pues sí se puede, sí podemos sobrevivir. Esta es una foto de mi primer minuto cero. Mi primer minuto cero fue hace ya pues unos 10 años cuando clausuraron mi oficina y por un tema de papeleo que la dueña no había hecho en la oficina que rentábamos. Y entonces nos clausuraron, nos dieron 30 minutos para salir y tuvimos 30 minutos literalmente para agarrar todo lo que podíamos agarrar. Las puertas de nuestra oficina se volvieron a abrir un año después. Entonces perdimos 100% de nuestros activos, todos los muebles, todo lo que se quedó ahí, se quedó durante un año y tuvimos que volver a comprar todo. Para mí fue la primera gran crisis como empresaria. Esta foto es más de felicidad con mi socio y esposo, cuando ya por fin, después de un año, pudimos volver a tener acceso. Pero fue un momento muy duro porque habíamos trabajado muy fuertemente. La empresa tenía en aquel entonces unos 4 o 5 años y que un golpe de mala suerte así pues te tengas que enfrentar, la verdad es que lo tomé como mi primer minuto cero de cómo, o sea, no es justo, qué va a pasar, cómo vamos a poder sobrevivir, cómo voy a poder encontrar oficinas pues de un día al otro, cómo voy a poder reinvertir en todo el material que nos quitaron y que quién sabe cuándo podamos tener acceso. Entonces, una fuente de estrés pues sumamente grande. Pero en realidad no era tal vez nada comparado con lo que nos pasó unos años después, cuando otro minuto cero fue la muerte de uno de nuestros colaboradores en un accidente de camión durante un fin de semana, o sea, nada que ver con el trabajo, pero finalmente fue la primera vez que pues perdimos a alguien en una empresa familiar donde finalmente todos somos amigos, donde todos nos llevamos bien y por supuesto cuando se va una persona muy joven y que además es de las personas que mejor pone de buenas en la oficina, es sumamente difícil. Entonces, pues tuvimos que enfrentar de uno, cómo lo vamos a anunciar, cómo lo vamos a decir a la gente y cómo vamos a manejar el duelo dentro de la oficina. Y fue un enorme golpe de estrés para nosotros. ¿Y qué pasó después? Pues en realidad yo estaba embarazada, entonces este golpe de estrés pues
tal vez fue el punto de partida de un embarazo sumamente complicado, donde tuve que quedarme 8 meses en cama, entonces tuve que ser líder desde mi cama, pues tratar de priorizar, porque cada vez que hablábamos de trabajo, pues realmente me daban contracciones durante 8 meses seguidas. Muchas complicaciones, estuve con amenaza de aborto durante 6 meses, luego en amenaza de que el bebé no naciera, naciera con daños físicos, luego estuve con amenaza de tener un parto antes de la fecha. Entonces, pues nuevamente, un nuevo minuto cero de qué va a pasar, cómo puedo manejar mi equipo desde lejos, cómo puedo manejar el caos que hay en mi familia al no saber si sí o no realmente voy a tener un bebé. O sea, muchísimo estrés, y uno piensa que la vida tal vez es injusta, que pues no podría ser peor. Y esta es la foto, o sea, por último, pues de mi hija. Pues esa bebé que finalmente sí nació bien, pero tuvo que ser resiliente desde antes mismo de nacer. Ella tuvo su minuto cero antes mismo de haber nacido. Y creo que eso es un punto importante, y estas fotos y estas historias es para poner un contexto de que pues todos tenemos nuestras crisis. Cuando pensamos que nuestra crisis es terrible o es la peor, pues nos puede pegar una todavía peor. Y lo que les quiero compartir ahí es que finalmente no pasa nada, que tenemos que aceptar que una crisis es la que es, y que en el momento duele muchísimo, es sumamente compleja, y que no sirve comparar. No hay peor crisis, no hay mejor crisis, sino que realmente duele, y tenemos que tomar pues las acciones y la actitud ante esas crisis pues sin perder la confianza. Entonces yo les quiero preguntar pues a ustedes, ¿cuál es el último minuto cero que tuvieron? ¿Cuál es el más reciente? ¿Cuándo fue la última vez que se les reventó el estómago de estrés, que no sabían por dónde empezar, que no había nadie para ayudarles, para guiarlas? ¿Por qué? Porque son empresarias. ¿Por qué? Porque son ejecutivas, y que finalmente pues uno confía en que tienen las respuestas. Entonces, ante esa soledad, pues me pueden platicar, lo pueden poner en el chat, o pueden nada más levantar la mano para indicar que ya pensaron, imaginaron cuándo fue su último minuto cero. Les dejo 30 segundos como para pensar. Bien, por aquí tengo un par de manitas levantadas. La primera que tengo es de Adriana. Adriana, ¿tú quieres abrir el micrófono o solamente nos quieres señalar que ya lo pensaste? Nada más contéstame si quieres ahí en tu chat, antes de abrirlo. Ah, ya vi que ya la bajaste, no te preocupes. Bien. Y en comentarios todavía no tengo nada. Por acá hay otra manita. Seguimos, y que nos vayan compartiendo poco a poco su último, su más reciente minuto cero, pero para mí lo principal es que lo tengan en la mente. ¿Por qué? Porque al final no todas queremos compartir, y es bien válido. O sea, al final son temas pues personales, pero sí es importante que lo tengan en mente. Finalmente, ¿qué es lo que les quiero compartir? Que lo único constante es el cambio. El cambio es una constante en la vida, nada nos da inmunidad, nadie es exento. No podemos, desgraciadamente, imaginar lo que nos va a pasar, sino que nada más nos queda aceptarlo y prevenir. ¿Y cómo prevenir? Pues justamente preparándose lo más que se pueda ante situaciones que pues se salen de nuestra imaginación, se salen de nuestro control. ¿Y cómo lo logramos? Pues yo considero que aprendiendo de nuestras crisis pasadas. Esa es la mejor fuente. Todas tuvimos crisis profesionales, crisis personales, y finalmente nos preparamos mejor cuando aprendemos de las crisis pasadas. ¿Por qué? Porque nos ayudan a ser más resilientes. Pues para mí mi último minuto cero fue este momento en que se cayó el edificio de Álvaro Obregón 286 es mi minuto cero, y por eso
así se llama mi libro, porque es el momento, o sea, yo recuerdo bien cuando abrí los ojos y entendí lo que había pasado. Es el momento en que supe que jamás, nunca, la vida iba a ser igual. No tenía ni idea de concretamente lo que había pasado, o sea, mi mente no alcanzaba a medir la dimensión de esta crisis, no tenía ni idea de las consecuencias, no tenía ni idea de lo que iba a pasar ni en los segundos siguientes, ni en los minutos siguientes, ni en los meses, ni en los años siguientes. Pero en ese momento se paró mi corazón y dije, eso es el principio de una nueva vida. Tuve 15 segundos, o más bien tuvimos 15 segundos para poder salir del edificio antes de que se cayera. Las escaleras que ven atrás en esta foto es ahí donde nos quedamos, pues parte de mi equipo y yo colgando literalmente. Parte de mi equipo se quedó dentro del edificio, parte fueron eyectados. Entonces ahí empezó pues esos primeros segundos para lograr salir, para lograr sobrevivir, para perder colegas, para perder amigos. En lo personal, o sea, ahí perdí 3 colaboradores clave, 2 de los cuales eran mis mejores amigas. Perdí, pues obviamente, 100% de mis activos, o sea, pues, claro que todo se quedó ahí. Y pues 15 segundos para que se derrumbara este edificio de Álvaro Obregón. Entonces, pues básicamente podemos decir que todo se derrumbó a mi alrededor. Y esa noche en el hospital sentí obviamente dolor físico, dolor psicológico, pero sentí mucho la soledad, la culpabilidad, el miedo, el abandono. Al final yo soy empresaria, soy dueña de 2 empresas y la gente que estaba trabajando ahí era mi equipo, eran mis colaboradores y era mi responsabilidad. Entonces, cuando pasa algo así, pues es complicado porque eres el patrón y no sabes hasta dónde realmente tienes una culpabilidad legal, pero tú como persona, claro que no te sientes nada bien. Entonces, mi primera decisión ante esta enormidad, la verdad es que fue abandonar. O sea, esa noche dije, voy a arreglar lo que tenga que arreglar, o sea, hasta donde yo sea culpable, pero no voy a seguir con mis empresas. No puedo, no tengo la fuerza, ya no, o sea, poco a poco en la noche me llegaron las noticias de los distintos fallecidos. Y dije, no lo voy a lograr. Tengo que sanar mis heridas físicas, tengo que sanar mis heridas emocionales, tengo que sanar pues también mi familia, porque esta niña que su minuto cero había sido dentro de mi vientre antes mismo de nacer, antes mismo de que empezara su vida, ya había tenido que ser resiliente, pues créanme o no, estaba conmigo y con mi esposo y con todos mis colaboradores en el edificio cuando se cayó. Entonces, una niña de 4 meses, pues uno piensa que no hay consecuencias y sin embargo hay consecuencias psicológicas sumamente grandes. Y entonces para mí, mi problemática fue, pues, ¿qué hago? Necesito abandonar mi empresa porque yo estoy hecho un desastre. O sea, tengo primero mis heridas físicas, la frustración enorme de ser 100% dependiente, de no poder, o sea, por suerte me habían dicho que iba a quedar parapléjica, no lo soy. Logré reponerme al casi 100% de mis heridas. Pero tuve que hacer 8 meses de terapia física. Entonces, durante 8 meses tuve que a diario, pues, tener citas de terapia física, lo que te impacta, pues claro, en tu horario laboral, pero también en el tiempo que puedes dedicar a la familia. Y eso sin contar el hecho de no poder cuidar a una bebé de 4 meses que me necesitaba, de no poder cambiarle ni un pañal durante más de 5 meses, de no poder, pues, verla crecer, levantarme en las noches cuando lloraba, de no poder atender a mi otra hija de 3 años. Entonces, eso se vuelve un trauma familiar, donde
además mi socio es mi esposo. Entonces uno puede pensar cuando tiene problemas en el trabajo, pues regresando a casa, ahí está la zona de apapacho, ¿no? Los problemas se quedan en la oficina, regresas a casa, puedes o cambiarte las ideas o puedes compartir con tu esposo, con tu amigo, con tu mamá, con quien esté viviendo contigo, o a través de una llamada, puedes compartir lo que te está pasando y pues emitir ideas de cómo resolverlo. Pero ante una crisis tan grande, ni tu esposo, que es tu socio, le puedes compartir. ¿Por qué? Porque cada uno está cargando con con el estrés, con su parte de responsabilidades para dar respuesta ante la crisis. Entonces, pues no hay hogar, básicamente. Mi yo también estaba impactada por la enorme, el blanco, la falta de claridad legal. ¿Qué tan responsable estaba? Durante 3 meses nos dijeron que estábamos como posibles culpables de homicidio. Entonces, durante 3, 4 meses estuvimos pensando en qué iba a pasar si los dos nos mandaban a la cárcel. Ese es el problema de, al final, ser pues empresarios. Cargamos con responsabilidades que uno no, pues no pensaría, no desearía, pero es una realidad. Entonces, esto te hunde todavía más y no te permite sacar la cabeza y pensar muy fríamente en cuáles son las soluciones a la crisis. Y finalmente, pues tuve que vivir en lo negro, donde todas las noticias son negras, todos los avances pues son, o sea, no hay, es un periodo de duelo muy fuerte, duelo personal, pero que ni te puedes dar tiempo para llorar, para aceptar, necesitas, o sea, dar la cara con todos y desde el minuto cero tienes que dar la cara con todos. Hasta el mes de mayo, entonces el sismo tuvo lugar, como bien lo saben, el 19 de septiembre, hasta el mes de mayo, yo solo estuve arreglando cosas hacia atrás, viendo temas legales, viendo temas de seguros, buscando información documentada, pero no escaneada, que se quedaron debajo de los escombros y que necesitábamos para poder resolver asuntos de la empresa. Entonces, todo era pues muy negro. Y sin embargo, hoy estoy con ustedes y sigo con mis 2 empresas. ¿Por qué? Porque ante situaciones que son ni imaginables, ¿no? Genuinamente imposibles, porque hay personas que sí lo logran a pesar de esta mezcla de dolor, de miedo, de trauma. Y pues no es, o sea, desde mi opinión, no es que seamos más fuertes, no es que seamos más inteligentes, sino que somos resilientes. Y la resiliencia no es que haya personas resilientes y otras que no lo son. Creo que todos tenemos una base resiliente que después desarrollamos más o menos. Y la verdad es que ante una crisis hay distintas formas de reaccionar. Hay las personas resilientes que van a salir adelante, hay los que desarrollan la resiliencia en camino y hay los que de plano no van a ser suficientemente resilientes. Pero una persona puede ser resiliente ante cierta crisis y no serla pues ante otra. Entonces no es una regla. ¿Qué es la resiliencia? Es esa capacidad de resistir y adaptarse positivamente a las situaciones adversas, buscando trascender. ¿Qué es? Es que te golpeen, que resistas, que no te mueras en el golpe. Y cuando estoy mencionando de morirse es literal, pero también morirse como apagarse en los sentimientos, es morirse como empresa. Y entonces resistir a este golpe, adaptarse positivamente, es decir, pues tomar la nueva realidad que está frente a nosotros, aceptar esta situación adversa que no es lo que hubiéramos pues deseado y finalmente buscar trascender, buscar salir adelante, pero salir más fuerte, utilizar la resiliencia como un superpoder. Para mí eso es lo que tendríamos que hacer ante una crisis. Pero dentro de la resiliencia está hay varios conceptos. La resiliencia personal, aplicado a un individuo, y está la resiliencia organizacional, aplicado a una
organización, llámense empresas, pero cualquier tipo de organización que puede enfrentar una crisis. Lo que hoy les quiero compartir, o sea, lo que no quiero es que salgan de aquí pensando, ay, qué plática tan bonita, ella salió adelante, no, pues qué linda. Eso no es mi objetivo, pero para nada. No quiero que me vean como una víctima, no quiero no quiero jugar esta carta de victimización, pero para nada. Lo que sí quiero es que salgan de aquí pensando de sí se puede. Lo que hayan identificado ustedes al inicio de este webinar, lo que hayan identificado como su último minuto cero, que a lo mejor hoy todavía les está revolviendo el estómago, pues ojalá, gracias a lo que les vaya a compartir de los pasos que yo he tenido que seguir para salir adelante, pues les ayude pues a pensar nuevamente en su problema inicial y les ayude a encontrar pues posibles soluciones, pero sobre todo les dé la fuerza para seguir adelante. Eso es lo que quiero, darles alas literalmente. Lo que los 5 pasos que implica la resiliencia y que aparecen aquí en su pantalla, fueron definidos por la ONU en el 2016 como parte del marco de Sendai, que establece pues todo un contexto para lo que es la gestión de riesgos y más particularmente ante la gestión de riesgos de desastres. Se trata de resistir, absorber, adaptarse, transformarse y finalmente recuperarse. Y yo le añadí trascender, porque para mí no es recuperarse nada más, no es regresar al punto de partida, sino que realmente es una oportunidad, hay que sacar provecho de las crisis, aprender y entonces trascender. Si vamos paso a paso y ojalá puedan reconocerse en estas distintas etapas y ojalá si tienen comentarios, si tienen preguntas al respecto, por favor, aquí estoy para poder como compartir estas experiencias donde finalmente lo que yo les estoy compartiendo es mi experiencia personal, son las lecciones aprendidas. No soy experta en gestión de crisis, solo les quiero hablar pues como par de ustedes, como ejecutiva en una empresa. Y lo primero para resistir el golpe es entender y aceptar que todos tenemos y tendremos crisis. Esto pues no va a cambiar y tenemos que aceptarlo para no morirse. ¿Qué implica eso? Absorber. Y el absorber es desde asumir las circunstancias que no pueden cambiarse, o sea, esa primera pregunta de no puede ser, esto es una pesadilla, no puede haber pasado. Yo me tardé mínimo 24 horas para que me cayera el 20 de que era una posibilidad de que el sismo haya ocurrido. No era, o sea, mentalmente no lo podía creer, tenía momentos, segundos de claridad de sí pasó, y se bloqueaba y regresaba, no puede ser, o no puede ser y no fallecieron, se equivocaron y claro que están en un hospital, no puede ser. Entonces, si no aceptamos las circunstancias, no podemos salir adelante. Y aceptar las circunstancias es también aceptar la vulnerabilidad. Y ahí quiero insistir mucho con ustedes, chicas. Necesitamos aceptar nuestra vulnerabilidad. No somos superhéroes. Como empresarias, como ejecutivas, amas de casa, mamás, parejas, muchas veces asumimos pues, roles diversos, pero sumamente importantes y sobre todo son varios cada día. Entonces, cuando no hay crisis, de por sí está complicado, pero cuando hay una crisis, pues está todavía peor. O sea, ¿cómo le pones prioridad y cómo das lo mejor en cada uno de los roles y cómo sobresales en cada uno de los roles? Pues aceptar la vulnerabilidad es clave. En mi libro, o sea, cuento que pues para mí el punto de partida para aceptar mi vulnerabilidad fue aceptar que no podía ir al baño sola. Pues sí, es una estupidez, pero para mí fue el golpe en la cara de que cómo crees que vas
a poder hacer todo sola si ni siquiera te puedes levantar para ir al baño y eso para varios meses. Entonces lo tienes que aceptar. Y el primer día me aguanté 8 horas hasta que mi esposo regresara de la zona cero, que regresara a donde estábamos hospedados para poder decirle, llévame al baño, por la pena que me daba pedirle a alguien que tuviera que pues, aguantar esto, ¿no? O sea, la pena de que me tuviera que llevar al baño. Y pues lo aguanté estas 8 horas. Y mi esposo cuando regresó me dijo, ¿estás consciente de que no vas a lograrlo? No vas a poder esperarme cada día para los próximos meses y que tienes que aceptar la ayuda. Entonces, hace rato Gonzalo mencionaba, o sea, esta parte de aceptar que no tenemos los fondos, de que necesitamos pedir un préstamo, de que necesitamos el apoyo de nuestras redes de contacto, es cierto, es muy difícil, pero desde aceptar que físicamente, que psicológicamente no estamos bien, creo que es uno de los más grandes retos, que si no pasamos esta etapa, entonces lo demás no podrá seguir. Entonces, aceptar su vulnerabilidad como mujer empresaria, mujer ejecutiva. Y finalmente, sí. Perdón, por aquí hay una pregunta que a lo mejor va a entrar en este buen momento. Claro. Ana, no voy a decir ni apellidos ni nombres completos por si hay algún tema de que no quieran mencionarlo. Ana dice, pregunta, que en qué momento, con tantas circunstancias, usted pudo pensar en sus próximos proyectos. En mis próximos proyectos, ¿te refieres a próximos proyectos de un futuro? O sea, regresar a una vida normal y tener futuros proyectos. Sí, me parece que en continuar con los proyectos ¿Sí? y pensar ya en un plan de vida futuro. Pues no he llegado todavía a ese momento, para serte muy sincera. Veremos después, pero hay ciertas crisis que no sabemos cuánto tiempo van a durar. O sea, ahora que estamos en esta crisis del COVID-19, pues sabemos que hubo un punto de partida, pero quién sabe cuánto tiempo vaya a durar la epidemia. Pero de ahí no sabemos cuánto tiempo van a durar los efectos secundarios, que es toda esa recesión económica. En nuestro caso, fue una crisis, entre comillas, solo para nosotros como empresarios. Y te puedo decir que pues ya pasaron 2 años y seguimos en un periodo de crisis. La resiliencia no es un sprint, es una carrera de resistencia. Es aceptar esa vulnerabilidad, aceptar que no lo puedes todo y entonces resolver pasito a pasito. Pero el problema de las crisis es que muchas veces son monstruos de varias cabezas. Si yo les preguntara, ¿cuál fue mi crisis? Pueden pensar, pues su crisis fue el sismo. Sí, pero el sismo en sí es un desastre. No puedo influir, no puedo resolver, o sea, eso pasó y nada se puede cambiar. Pero ¿qué pasó después? Fue una crisis personal de distintos aspectos que ya les comenté. Fue una crisis financiera, obviamente. Fue una crisis de clima laboral, por el duelo en la empresa, pero también por el hecho de que pues, una gran parte del equipo estaba herido, la totalidad del equipo estaba traumado. Fue una crisis en términos de recursos humanos en general, el hecho de no poder contar con el personal adecuado para poder operar de forma más o menos normal, muy entre comillas, la empresa. Fue una crisis de comunicación. La foto que vieron de mí herida, pues, o sea, por supuesto que no me la tomé yo, ni un amigo, ni un familiar, teníamos muchas otras cosas que pensar, pero me tocó ser portada de La Razón 2 veces, claro, sin que me pidiera mi opinión, sin ni siquiera que lo supiera, que estaban tomando fotos de mí. Entonces fue una crisis de comunicación donde empezaron los periodistas a esperarnos debajo de nuestras casas. Fue una crisis legal, como les comenté, etcétera, etcétera. Entonces, vas resolviendo una, aparece otra. Y a la medida de esta presentación les compartiré pues, las crisis que hoy en día, o sea, seguimos enfrentando y que nacieron como consecuencia de la crisis inicial del sismo. La primera vez que me sentí un poco positiva y viendo un poco hacia el futuro
fue a partir de mayo de 2018, o sea, 6 meses después o sea, 8 meses después del sismo, fue la primera vez que experimenté un sentir positivo. Pero de ahí a pensar en proyectos futuros, la verdad es que sigo tratando de poner a flote mis empresas, seguimos en un proceso de transformación, trascendimos, ya lo iremos viendo, pero nuestra situación sigue siendo de alguna forma insegura por todos los cambios que tuvimos que operar en estos 2 años. Entonces, el punto es que sí es posible resistir, sí es posible sobrevivir, sí es posible aguantar y sí es posible verlo de una forma positiva. Hay un momento dado en que dices, pues no pasa nada, así me tocó, no va a cambiar, entonces o lo aceptas o entras en una depresión severa. Entonces, pues ya tu cotidiano se modifica, tu plan de vida se modifica. Yo no sabía si quería otros hijos, pues hoy pues, va a ser complicado, la verdad, tener más. Yo pensaba tener dos bebés, pues la verdad es que yo siempre digo ahora que tuve a 2 hijas, perdón, y un solo bebé, porque mi otro bebé no la conocí. La verdad, empecé a realmente disfrutar de tiempo con ella casi un año después del sismo. Entonces, suena feo y la verdad lo fue y fue terriblemente difícil, pero lo tienes que aceptar porque si no te hundes, en serio. Entonces, no lo vean, si ustedes hoy están en una crisis, no lo tomen mal, no digan, no, pues es que yo ya no puedo, no podré aguantar como ella. Claro que sí pueden, claro que sí se puede, pero hay que quererlo y sobre todo hay que elegir sus batallas y hacer pequeños pasos. Voy a seguir con mi presentación porque justamente hablo de eso, de los pequeños pasos para poder aguantar. Pero antes de todo eso, tuve que comprar tiempo para pensar. ¿Por qué? Porque en ese momento yo decidí, les dije, abandonar. Pero abandonar, ¿qué implica? Pues abandonar mi ingreso. Al final yo vivo mi renta, mi comida, o sea, el ingreso de mi familia. Si yo abandono y además teniendo como socio a mi esposo, pues si abandonábamos, entonces eso implicaba dejar de tener un ingreso. Entonces, pues, ¿qué haces? Por una parte, piensas, le dediqué toda mi vida a esta empresa, son todos los esfuerzos de muchísimos años, son mis ingresos. Pero si decido seguir, es esa desmotivación, esa soledad, las implicaciones de seguir adelante, pues quiere decir pues, que voy a no, el tiempo que le dedica a la empresa es el tiempo menos que le voy a dedicar a mi familia y a ponerme bien mí misma, ¿no? O sea, todo este tema del estrés postraumático, o sea, ¿qué tanto lo voy a poner de lado? Pero otra vez regresas pero sí, si abandono, ¿qué pasa con las necesidades inmediatas de mías, las necesidades de mi familia? Y todo eso, todo ese dilema interno que te jala por todos lados, no lo puedes compartir, ni lo puedes dejar ver, porque no lo puedes dejar ver ni con tus colaboradores, porque claro, le tienes que dar esa confianza, ese liderazgo de que claro que las cosas van a salir bien, de que claro que sabes hacia dónde vas. Que sí tienes soluciones y claro, pues ir midiendo también la transparencia en tus comunicaciones, pero ellos tienen que salir inspirados por ti. A tus clientes no les puedes decir pues que no tienes idea de lo que va a pasar mañana. A las familias de los fallecidos, a las familias de los heridos, no les puedes decir que estás abandonando. O sea, ellos te van a mirar de, a ver, todo eso por eso a tu propia familia. No les puedes compartir todas las penas que tienes, cuánto te sientes débil, vulnerable, dividida. ¿Por qué? Porque empiezan las opiniones. Y la verdad es que las opiniones, nadie está en tu lugar y nadie te puede entender. Eso es una realidad. Entonces ahí el consejo es acercarse y poder encontrar estas personas que sí se tengan esa sensibilidad, que hayan pasado una situación, no igual porque nadie tendrá las mismas crisis, pero una situación similar o simplemente que ustedes se sientan bien al momento de contar y de escuchar las respuestas de esta persona. Creo que eso es sumamente importante para no quedarse como tan solos, pero definitivamente comprar tiempo para pensar. Entonces ahí lo que hicimos
es mandar un mail a todos nuestros clientes diciendo, por favor, espérennos 2 semanas y ya les daremos noticias. Y entonces a mis colaboradores les dije 2 semanas, porque ellos mismos me buscaron. Les dije, o sea, tomamos 2 semanas para pensar y hablamos en 2 semanas. En estas 2 semanas, pues me permitió pues empezar a tomar como mis primeras decisiones, me permitió como reiniciar. Paso 1. Paso 2, crear un camino realista, que es esta parte de adaptarse. Las circunstancias no se van a cambiar, o sea, la incertidumbre es muy grande y entonces es importante pensar que para subir al Everest, para subir a cualquier montaña, pues no subes de un jalón, subes pasito a pasito, paras, vuelves a tomar oxígeno, vuelves a subir unos pasos. Entonces es exactamente igual. Una situación así no se va a resolver y necesitas pequeñas victorias para poder celebrar algo, poder irte a dormir en la noche pensando, por lo menos resolví este porcentaje de mi problema, resolví esta cosita y me voy a dormir tranquila con un nuevo objetivo para mañana, por tan chiquito que sea. También el tema de construir capacidades. Ante las crisis, pues solo somos mujeres, solo somos humanos. Entonces, no tenemos todo el conocimiento. Cuando a mí me dijeron, pues estás como posible inculpada por homicidio, yo no tenía idea de cómo defenderme, no tenía idea de cómo era el proceso legal desde ahí. Y ni siquiera es el hecho de que yo sea francesa, mexicana, o sea, el punto es que nunca me había tocado y yo nunca he tenido problemas legales fuertes, sí por ahí un tema o dos laborales y ni siquiera demandas. Pero entonces no sabes, igual nunca tuve problemas de comunicación, de que la prensa me estuviera esperando abajo de mi casa. Necesitas pedir opinión a expertos, a personas que tal vez van a ver la situación de una forma más fría y tampoco hay que confiar en una sola persona. Nosotros hablamos con varios abogados, con varios financieros, con varios expertos en comunicación, hasta con varios médicos para poder comparar sus opiniones y de ahí poder tomar nuestras decisiones. Pero sí tuvimos que reconocer que no sabíamos todo y yo de lo que gané de esto es realmente como una maestría acelerada en muchísimos temas. Aprendí muchísimo, fue muy interesante. O sea, dentro de este caos y de esta situación tan negra, aprendí muchísimo. Hoy soy una persona mucho más capacitada. Parte de esta adaptación es, pues sí, aprender, pero también tener esa paciencia, esa perseverancia de que, pues, no todo va a salir como quieras. De todas formas, ya las cosas salieron de control. No pasa nada, hay que perseverar. Y entonces ser flexible. Flexible ante las cosas que no funcionan, flexible ante las cosas que no van tan rápido como uno quisiera. En este tema de adaptarse, alguien me dijo alguna vez, y me encanta esta expresión, y perdónenme porque no son las palabras más bonitas, pero ante estas crisis te tienes que adaptar. O te aclimatas o te aclichingas. Ahí te mueres. Entonces, no hay opción. Tienes que ver lo positivo de la situación, no conformarte, asumir el problema, convivir con la situación y vas para adelante. ¿Y adelante qué es? Transformarse. Y para transformarse está el tema de equivocarse. Fail often, fail fast. O sea, te equivocas seguido, rápido, te levantas, vuelves a intentar, vuelves a caer. No pasa nada. Ante una crisis no hay respuesta. O sea, primero no hay un contexto seguro, entonces no hay respuesta, no hay solución segura. Es una situación que nunca viviste. Entonces, claro que tienes que intentar. No puedes esperar a tener 100% de seguridad en la información para tomar las decisiones. Necesitas aventarte, pero necesitas también aceptar que tal vez te vas a equivocar, tal vez vas a tener que ajustar y necesitas transmitir esto a tu equipo también, porque a nosotros nos pasó que hubo momentos en que la gente nos decía, es que ya me dijiste la semana pasada, me dijiste blanco y ahora me dices negro. O sea, ¿no sabes a dónde vas? Claro que no sé a dónde voy, pero sí sé, empiezo a ver el camino,
pero sé que va a haber pasos, va a haber equivocaciones, no pasa nada, vamos a ajustar y vamos a lograr el objetivo. Y eso es lo principal. El camino, pues sí será lleno de dificultades, pero el objetivo lo tenemos claro, es que la empresa sobreviva. Entonces, no tener miedo a equivocarse, pero aprender de los errores. Y finalmente ser muy creativo y muy innovador para que en el camino las soluciones pues no sea una, sino sean 10, sean 100 para poder sobrevivir. En nuestro caso, nos transformamos totalmente y creo que ahora mismo que nos toca a todas estar en esta crisis del COVID-19, no podemos seguir trabajando igual que lo hacíamos. ¿Por qué? Porque estamos en teletrabajo y que entonces desde la forma de gestionar nuestros equipos no es la misma. ¿Por qué? Porque a lo mejor nuestros clientes pararon todos nuestros servicios, porque nuestra planta no está funcionando. Forzosamente nos tenemos que reinventar. Entonces hay que ser creativos, hay que innovar para poder justamente aguantar este tiempo de incertidumbre y preparar el futuro. En nuestro caso, como habíamos perdido gran parte de nuestro equipo, o porque habían fallecido o porque estaban heridos, y el último herido regresó 8 meses después del sismo. Entonces, durante 8 meses nos faltó parte de la plantilla. En una empresa de servicios, porque mis 2 empresas son de servicios, entonces es complicado porque te faltan cerebros literalmente para operar, para pensar, para actuar. Entonces nos transformamos, volvimos, o sea, cuestionamos todos nuestros procesos, empezamos un proceso de automatización de mucha talacha, desarrollamos una app, no voy a entrar a detalle, pero nos digitalizamos para que justamente pudiéramos ahorrar horas hombre y que el poco recurso humano disponible realmente se dedicara a cosas de valor agregado. Y todos estos cambios es parte de nuestra trascendencia. Hoy no somos la misma, no somos la misma empresa, operamos con mucho menos personas para un tamaño mucho más grande. Entonces fue una transformación muy, muy grata, que dolió, pero que resultó en muy buenos resultados. Y eso es gracias a esa innovación, en cuestionar los procesos, hasta cuestionar los servicios para reinventarse. Este es los capítulos de mi libro donde pues estoy contando de una forma, como si en orden de tiempo cronológico, los pasos. Y lo interesante es que aquí volvemos en la cronología a encontrar los pasos que la ONU menciona como pasos de la gestión de riesgos o de la gestión de crisis más bien. Y si se fijan, los tiempos se fueron alargando. Cuanto más pasa el tiempo, si bien la crisis es larguísima y no para en sí, sino que va continuando en el tiempo, las fases se van reduciendo. El minuto cero es ese momento en que te golpea la crisis y es un momento. Después son unas horas para aceptar qué pasó, unos días para tomar tus primeras decisiones, luego 10 días para poder retomar un mínimo tu salud mental, y luego 4 meses, y luego 6, 8 meses, y luego un año. Entonces, eso enseña que poco a poco la vida regresa a un ritmo más normal, ya no es una presión tremenda de urgencia, pero hay que aguantar para poder pasar al otro nivel. Y en camino, pues nuevamente hay nuevas fuentes de incertidumbre que aparecen, o sea, nuevas crisis. Bueno, Ahora, sí. te paso una pregunta. Comenta Lumi Velázquez, ¿cómo te han ayudado otras mujeres empresarias ejecutivas durante estos procesos? Es una muy buena pregunta. Recibimos un montón de apoyo. Nosotros como empresarios, y yo en lo personal como empresaria, me costó muchísimo pedir apoyo. De hecho, no lo pedí directamente, sino que las propuestas de apoyo me llegaron. No sé si mujeres en particular, la verdad es que sí fueron varias, pero también mi entorno, una de mis empresas, que es
para la cual dedico más tiempo es de responsabilidad social, damos asesoría en responsabilidad social. Y entonces mis clientes son muchas veces directores de recursos humanos y entonces la tendencia es que muchas veces son mujeres. Y en este caso, mujeres, clientes, prospectos, por ejemplo, es un ejemplo entre muchos, armaron un grupo WhatsApp que se llamó Arriba Responsable. Responsable es el nombre de mi agencia de responsabilidad social. Armaron un grupo WhatsApp de apoyo para justamente poder coordinar los esfuerzos de varias empresas multinacionales, incluso ni estoy hablando de empresarias, o sea, pymes, para ver cómo nos apoyaban. Y yo lo supe varias semanas, meses después. Pero también mi propia competencia me estuvo marcando hablar después de la red de apoyo, pero muchas mujeres alrededor, pero creo que no es nada más mujeres. O sea, no quisiera cerrarlo demasiado, sino que es un entorno entero, enorme y hasta lejano que se fue prendiendo. Y los empresarios, claro, los empresarios en general, hombres, mujeres, nos ayudaron, por ejemplo, con donaciones de computadoras. Varios empresarios nos regalaron 2 computadoras que tenían ahí extra o hasta incluso fueron a comprar una computadora y nos la regalaron. Entonces, el ecosistema de empresarios es importante. Yo no suelo, la verdad, confieso que no soy una mujer muy involucrada en asociaciones, gremios de mujeres, pero sí en varios gremios, o sea, generales, o sea, en la Cámara Franco-Mexicana de Comercio e Industria, colaboro muchísimo con cámaras sectoriales, etcétera. Y esos son todos los gremios que nos estuvieron apoyando mucho. En temas de resiliencia organizacional, quiero ahí subrayar que, o sea, hablé mucho de mí, hablé mucho, o sea, de nosotras como empresarias, como ejecutivas y cómo tenemos que dar la cara, pero no podemos solas. O sea, finalmente hay un tema de cultura organizacional atrás. Si nosotros somos resilientes, vamos para adelante, pero que todo el mundo alrededor nos está jalando hacia el fondo, difícilmente vamos a lograr salir adelante. Necesitamos aliados. Y claro, esto no lo sabemos antes de la crisis. Entonces, la cultura organizacional, que sea una cultura de mucha convivencia, de mucho respeto, de mucha confianza, el desarrollar el sentido de pertenencia en la gente, es muy, muy importante, que se pongan la camiseta, que justamente tengan, o sea, vean esta cultura organizacional y se sientan parte importante dentro de la organización, para que entonces cuando pase la crisis, no sea la crisis del dueño, no sea la crisis de mi jefe, sino que realmente lo tomen como pues su propia crisis y entonces asumen su responsabilidad. En nuestro caso, la gente fue quien regresó a trabajar. Ellos mismos regresaron a trabajar, o sea, conseguimos un lugar, un punto de reunión que nos prestó un amigo empresario, su sala de juntas. Y ahí llegaron los colaboradores que no estaban heridos físicamente, que sí estaban traumados, pero no estaban heridos físicamente. Y llegaron por su cuenta, sin que hubiéramos pedido nada, porque o sea, ¿en qué momento tú dices a tu gente, oye, pues ya pasó, ya no estás traumado, regresas a trabajar? Por supuesto que no. Ellos, 3 días después del sismo, ya estaban de regreso, mapeando todos los procesos de la empresa y mapeando qué es lo que no podía parar, o sea, priorizando los procesos que no podían parar para que siguiera lo mínimo indispensable de la empresa. Creo que esto es el sentido de responsabilidad y eso cómo lo logras, o sea, teniendo una cultura de cambio donde no hay zona de confort, donde tú invitas a la gente a lanzarse a prueba y error, o sea, a tomar su responsabilidad, proponer soluciones, implementar, equivocarse. No pasa nada, tú respetas su error, haces que aprendan y entonces se levantarán más fuertes. Porque entonces al momento de la crisis, ¿qué pasó? Ellos no tuvieron miedo de actuar sin que sus propios jefes estuvieran. La verdad es que
nosotros como dueños estábamos totalmente ocupados con temas pues, físicos. Yo estaba en el hospital, mi esposo estaba más con los temas legales y financieros, y nuestros brazos derechos respectivos habían fallecido. Entonces, los colaboradores que pues tomaron la batuta, digamos, eran ya los N-2. Entonces, esto no se logra tan fácil. Finalmente es una cultura que habíamos creado antes, claro, sin saber que para eso nos iba a servir. Obviamente, fue algo que hicimos como naturalmente, pero que ayudó a crear esta resiliencia organizacional. Y finalmente, parte de esta resiliencia organizacional es este tema de red de contactos que estábamos comentando hace rato. Y la red de contactos es muy amplia. Cosechas lo que siembras. Finalmente, si tú estás involucrada en una red de mujeres empresarias, de mujeres ejecutivas, y que tú regalas de tu tiempo, regalas de tus comentarios, tu experiencia, en algún momento se te va a regresar. Claro, ojalá y no sea, y no lo necesites nunca. Sin embargo, créanme por mi experiencia. Como pueden ver en esta como gráfica, pues muchos de mis grupos de interés que pues yo trabajaba de forma cotidiana con ellos, de repente regresaron a trabajar, a trabajar conmigo para lograr solucionar y hacer vivir que la empresa sobreviva. Nunca sabes cuánto te va a tocar, nunca sabes qué tipo de apoyo vas a necesitar. Y lo que sí les tengo que decir es que más allá de en sí el apoyo que recibimos como recursos en sí, hasta mi competencia que me propuso que sus consultores cubrieran mis proyectos de tal forma que no hubiera interrupción en nuestra operación. Todo el apoyo de los clientes que no nos abandonaron y nos dijeron no hay problema, les aguantamos el tiempo que sea. Los prospectos que hasta nos dijeron, oye, pues a ver en qué trabajamos, pero para que me factures algún servicio y salgas para adelante. Lo más fuerte de todo eso es el calor humano. Cuando tú abandonas, pero que te llaman tus clientes, te llaman tus prospectos, te llama tu competencia, te llaman tus colaboradores para saber qué sigue y cómo te apoyan, pues la verdad es que dices, no puedo abandonar y te levantas. Y es un factor de resiliencia personal y de resiliencia organizacional, porque a la medida que me iban compartiendo, yo compartía los mensajes de apoyo a mi equipo y eso nos dio ese calor humano para seguir adelante y tener ante los ojos ese respeto del mercado que habíamos construido en años. Entonces, pues, ¿qué sacamos de esto? Que nunca hay que desperdiciar una buena crisis. Es la gran oportunidad de aprender y de cambiar, de transformarse. La verdad es que a nosotros no todo fue color de rosa. La gente regresó a trabajar, sí, claro, pero después empezó un periodo de muchas inconformidades, porque pasa el tiempo y la gente está traumada. Y tú como empresaria les tienes que exigir, no tienes otra opción porque necesitas regresar a un ritmo normal de empresa, y ni siquiera normal, una empresa que está a punto de cerrar, entonces necesitas poder avanzar. Y entonces la gente dice, a ver, o sea, yo soy víctima, me estás exigiendo, y yo pues les tenía que contestar, sí, y lo entiendo perfectamente, créeme que lo entiendo, pero si no vamos más rápido, entonces vamos a todos perder nuestros empleos. ¿Qué pasó? Que poco a poco la gente necesitó un cambio radical y yo tuve 70% de rotación de personal en el año que siguió. 70% de rotación de personal. ¿Qué pasa? Que nacen tres tipos de personas. Los agentes de cambio, que son los que se emocionan, los que pues toman la batuta, que liderean, que están como abiertos al cambio. Los desconcertados, que pues para ellos es difícil, son como más tal vez seguidores, y los que resisten, los que finalmente se van a agotar después de un tiempo y se van a ir. Y creo que es importante que todas nosotras como empresarias y como ejecutivas, o sea, como líderes, identifiquemos a estas personas, porque muchas veces dedicamos tiempo a los que resisten y nos agotamos, cuando deberíamos de dedicar tiempo a los agentes de cambio, a los que nos van a ayudar, que van a ser nuestros embajadores, dedicar tiempo también a los desconcertados, que probablemente sea un 60% de nuestro equipo, para
hacerles cambiar en la balanza y que se vuelvan agentes de cambio. Y a los resistentes, pues ni modo. Pero en tiempos de crisis no hay tiempo que perder. Y no hay que espantarse. Al final, no todas las personas gestionan igual la incertidumbre. Y podemos recordar esa teoría de Darwin, de que las especies que sobreviven no son las más fuertes ni las más inteligentes, son aquellas que se adaptan mejor al cambio. Entonces, como empresas, nos tenemos que adaptar, nos tenemos que transformar y tenemos que justamente sacar el mayor provecho de lo que nos está pasando. Y nosotros, pues es lo que hicimos, capitalizar la oportunidad que la situación muy desafortunada nos ofrecía y convertirla en una fortaleza, o sea, convertir la resiliencia como un superpoder. En los meses que siguieron, al año, aproximadamente al año después del sismo, habíamos tenido un crecimiento del 25% con 40% de personas menos en la plantilla. Y en términos de transformación, para nosotros fue un fast track de lo que nos hubiera pasado probablemente en 4 años. ¿Por qué? Porque uno pues tiene miedo del cambio, siempre pues vamos lento con el miedo de espantar a la gente y que no funcione. Y cuando estás frente a una crisis, el cambio se acelera. Por ejemplo, el hecho de que todas nos tengamos que adaptar a liderar equipos en teletrabajo, pues eso es parte del cambio. Si en su empresa nunca habían dado home office, imagínense en cuántos años hubieran logrado como que pasar esta etapa. Hoy, pues ni modo, no tienen otra opción, van a aprender, va a doler, pero después de eso sabrán a quién sí, a quién no y bajo qué condiciones van a poder dar esta flexibilidad, por dar un ejemplo. Entonces, vamos a sacar de una crisis, pues un aprendizaje y que luego se va a poder ser un valor agregado dentro de la empresa. Eso es lo bonito. Pero no sé si ustedes sabían que la palabra resiliencia viene del latín resilio, resiliere, que quiere decir saltar hacia atrás. Y yo considero que para ser resiliente hay que aceptar esa vulnerabilidad, hay que dar un salto hacia atrás para tomar un empuje muy fuerte y saltar mucho más lejos para adelante. El problema es dar este paso hacia atrás, es reducir, es perder. Y en nuestro caso, como lo dije, rotación de personal, 70% de rotación de personal en un año. Perdimos calidad, porque al transformarnos, a modificar nuestros procesos de trabajo, pues hubo un periodo en que perdimos calidad, en particular en mi segunda empresa, que es una escuela de idiomas que se llama Speak. Tenemos profesores que van en las empresas a dar clases de inglés, de francés, de portugués, etcétera. Perdimos calidad. Y entonces ¿y por qué perdimos calidad? Sobre todo por conflictos internos, por ya no saber quién se encarga de qué. Y eso nos llevó a una pérdida de clientes. Perdimos el 50% de nuestros clientes en el 2019. O sea, recientemente las consecuencias de la crisis todavía están ahí. Pero imagínense, ya no es la misma gente para operar, ya no son los mismos procesos. Entonces, claro, está complicado. ¿Y qué pasa? Que hoy tenemos una empresa muchísimo más preparada, que ya tiene procesos muy cuadrados, muy ágiles, muy tecnológicamente avanzados. Como les comentaba, la talacha ya es automatizada, tenemos controles y entonces hoy ¿qué sentimos? Emoción ante el cambio, porque podemos crecer muchísimo y no estaba planeado tener esa transformación. Son oportunidades de crecimiento que se están abriendo y todo eso en un tiempo récord, pero sí dolió y tienen que saber, las crisis duelen. ¿Y ahora qué pasa? Que pues a pesar de hoy estar listos para salir adelante, pues ahora nos pega otra crisis. Es decir, que en paralelo de la crisis que ya teníamos, tenemos el COVID-19. Entonces, les podría hablar de todo lo que estamos transformando ahora en nuestra forma de operar, hasta en nuestra propuesta de servicios, pero creo que ya estamos a tiempo y preferiría que tener un pequeño espacio para que me hagan todas las preguntas que gusten, pero tienen que saber que, pues sí, a mí la crisis me agarró en Francia, estaba de vacaciones, el gobierno
nos ordenó quedarnos en nuestras casas hace ya 3 semanas. Entonces, básicamente, si salimos a la calle, si no hay una buena excusa, nos multan. La multa es de 5,000 pesos, entonces podrán imaginar que no salimos. Y entonces tuve que gestionar el mandar al 100% de mi equipo en teletrabajo desde Francia con un cambio de horario de 7 horas. Y manejar, o sea, un tema de que mis profesores normalmente van en las empresas a dar las clases de idiomas y hoy pues ningún profesor puede ir, entonces no puedo, no puedo dar mi servicio, o sea, ya ningún servicio es igual, entonces o me transformo o ya no facturo nada. Entonces, sigo con las consecuencias de la crisis del sismo y ya tengo que enfrentar una nueva crisis. Y en vez de verlo de una forma negativa, lo veo como una súper oportunidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor mi competencia no es tan flexible como yo. Yo sí tengo ciertas soluciones, tengo esa capacidad de aceptar la realidad de hoy y entonces innovar. Y ya tenemos como ideas, estamos proponiendo nuevos servicios, clases virtuales, estamos recuperando las carteras de clientes de la competencia que no tienen la capacidad de dar clases virtuales, estamos haciendo alianzas, en fin, muchas soluciones para una nueva crisis. Entonces, pues nuevamente, terminaría volviendo a comentarles que lo único constante es el cambio, que nada nos da inmunidad, nadie es exento, todos tenemos crisis y nos tenemos que apoyar, tenemos que dedicarle pues el tiempo, algo de tiempo a los demás para que el día que lo necesitemos pues estén ahí, o sea, cosechamos lo que sembramos y siempre ver las cosas de forma positiva. Y la frase con la cual cierro mi libro Minuto Cero es la siguiente: es porque no sabíamos que era imposible que lo hicimos. Con eso termino. Muchas gracias por su atención y pues cualquier duda, comentario, a sus órdenes. Bueno, tengo por aquí algunas preguntas. Antes de compartírtelas, les recuerdo, chicas, que nos dejen preguntas ahí. O también podemos abrir el micrófono, como ustedes sientan más cómodas y poderlas compartir. Bueno, yo te conocí justo saliendo o en medio de una crisis, que ahora la reflexión que dabas es justo en el momento que sentí que estaba reestructurando y dándole vuelo a las cosas. Nos habla el primer cliente antes de la cuarentena en México y nos dice, no sé qué va a pasar, todavía no declaran cuarentena, pero voy a suspender tus proyectos. Y me acuerdo que después tuve una conversación con 3 amigos empresarios, nos conectamos. Uno de ellos decidió hacer shutdown de su empresa, así como otros más que ya sabemos que lo hicieron. Y me preguntaron que qué opinaba yo de esta situación y les dije, pues es parte de la vida, ¿no? O sea, claro que me daba un poco de desesperación que apenas estamos terminando de reestructurar y otra vez nos cambiaron las cartas del juego. Pero como dicen, en la innovación no existe nada final y cuando sientes que tienes todas las preguntas, todas las respuestas, te cambiaron todas las preguntas. Y eso es realmente el juego de innovación. Por alguna razón, yo creo que por el momento en que te conocí, pues siempre que escucho tu historia me conecta a un nivel extraordinario. Y estoy seguro que todo el mundo que está conectado el día de hoy lo siente igual, porque por aquí Lumi pone con muchos puntos de admiración, bravo, ¿no? Por lo que acabas de compartir. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pero bueno, te comparto un par de preguntitas que están por aquí. Una es, ¿qué tanto influye en este proceso cualidades como humildad, valentía, inteligencia, tesonería y liderazgo? ¿Y qué pasa cuando falta alguno de ellos? Claro que influye. Creo que como parte de esta capacidad de adaptación ante las crisis, tenemos que desarrollar ciertas habilidades o terminar, nunca terminamos, no es una palabra correcta, pero seguir desarrollando habilidades que podíamos tener. Creo que hay que tener mucho cuidado porque los humanos no somos los mismos en un contexto normal y en un contexto de crisis. Y yo creo que puede ser que alguien que admiramos en un contexto normal, a lo mejor en un contexto de estrés tan grande o de incertidumbre tan grande, puede ser que pues no reaccione de la forma en que hubiéramos esperado. A lo mejor esperábamos un jefe, un líder
que nos inspire y nos dé esa confianza de salir adelante, y a lo mejor esta persona así no reacciona. Y puede ser que alguien que no parecía tan sincero, tan confiable, tan inspirador, en un momento de crisis, pues les salgan estas alas que les hablaba y se vuelva un nuevo líder. Entonces, creo que es importante no etiquetar, es importante conservar esa apertura. Y no sé si preguntas esto pensando en ti misma o pensando en alguien, pero creo que cuando pensamos en nosotros mismos, siempre hay espacio para mejorar, siempre. Y en el libro, o sea, que escribí en Minuto Cero, o sea, yo lo expreso, o sea, expreso lo que mis colaboradores dijeron de nosotros. Hay cosas, o sea, o sea, difíciles, o sea, muy duras. O sea, llegamos a escuchar que consideraban que les dábamos igual, que no éramos humanos, o sea, lo dijeron en particular de mi socio, de mi esposo, que no podía ser, que no era humano porque no había llorado una vez. Y no es esto, es que cada uno tenemos una forma de vivir las cosas. Y por ejemplo, mi socio esposo, claro, él en sí lo va a saber y es muy frío y sigue adelante, pero en momentos que menos lo espera, por ejemplo, dimos una conferencia los dos en el IPADE, y ahí frente a todos estos empresarios, alguien pregunta algo y veo a mi esposo que empieza a llorar. Y dices, no fue capaz de llorar frente a nuestros colaboradores, o sea, en momentos de los más complicados, y ya que pasó, frente a un público de 500 empresarios, empieza a llorar. Le agarré el micrófono y yo seguí. Pero mi punto es ese, que al final somos como somos, hay que aceptarlo y hay que trabajarlo. Pero definitivamente hay ciertos valores muy importantes. El liderazgo, o sea, esa capacidad de inspirar, y creo que es inspirar, pero eso pasa por la confianza. El tema de la comunicación, de decir las cosas como son. Cuando pues cuando nos pasó todo eso, que había la duda legal, pues no sabíamos qué hacer, si era mejor no decirles para que no se espantaran, sí decirles, pero con el riesgo de que buscaran otro trabajo o hasta se unieran a las posibles demandas, y decidimos ser transparentes. Porque ¿de qué sirve? O sea, eso es la nueva realidad. Entonces fuimos transparentes y no minimizamos para que entendieran nuestra situación, pero tampoco maximizamos para que tampoco pensaran que era una situación dramática. O sea, fuimos como neutros, pero transparentes. Y eso nos ha ayudado muchísimo, porque entonces te tienen el respeto y saben que les estás diciendo la verdad y te respetan como líder y te van a seguir como líder. Y en tus decisiones, pues aunque te puedas equivocar, serán como más, aguantarán más pues tus errores. Muchas gracias. Bueno, por acá nos pregunta Ana María sobre el tema del financiamiento en una crisis. ¿Lo podemos solicitar? ¿Hasta qué punto crees tú que es bueno el tener un préstamo? Wow, muy importante. Son dos preguntas sumamente importantes. Voy a empezar con la segunda. ¿Hasta qué punto pienso que es importante o que es útil un préstamo? Yo era de las personas que pensaba, no hay que endeudarse. O sea, yo soy dueña de mi dinero, el que hay lo reinvierto, lo que no hay no lo gasto. Y me ha servido mucho, porque obviamente éramos una empresa sumamente bien gestionada, lo que nos ayudó a salir adelante ante esta crisis. O sea, teníamos esa capacidad justamente de reducir gastos y de gastar solo lo que teníamos. Entonces, esta optimización de los fondos nos ayudó en ese momento. Sin embargo, lo primero, el 20 de septiembre a las 9 de la mañana, mi esposo lo primero que hizo fue ir al banco a pedir un préstamo. ¿Por qué? Porque no tenía idea, y yo tampoco obviamente, de lo que iba a pasar. No sabíamos si necesitábamos, pues primero, dinero para pagar abogados, cuánto cuestan abogados, o sea, penalistas, laborales, o sea, para ver demandas en todos los sentidos, o sea, que nos pudieran demandar, que nosotros pudiéramos demandar a alguien, no teníamos idea. ¿Cuánto cuesta esto?
las compensaciones posibles hacia, pues hacia las familias de los fallecidos, hacia los heridos. No sabíamos cómo iba a funcionar. Y finalmente resultó que eso nos quitó un punto de preocupación. Fue esta parte ligera, el solo pensar de, por lo menos tengo dinero en mi cuenta, no por eso lo voy a gastar, pero ahí está, y me quita un peso de encima. Y desde entonces, sí estamos endeudados, la verdad es que ya lo reembolsamos, volvimos a pedir prestado, pero lo tenemos como bien gestionado, pero nos quita, es ese colchón que hace que puedas dormir mejor en la noche, porque sabes que si de repente hay un problema de flujo, hay un problema de cobranza, tienes ese colchón que te va a permitir pagar la nómina. Y les puedo decir que ahora mismo, con el COVID, pues esa buena gestión y el contar ya con un crédito aprobado, claro que nos ayuda y nos va a ayudar a aguantar. Ahora, sobre la primera parte de tu pregunta, que era, o sea, ¿cómo te financias? La verdad es que mi esposo se presentó al día siguiente del sismo y no dijo, o bueno, sí lo dijo al ejecutivo de cuenta que tenía con varios años atendiéndonos. O sea, no somos una empresa que hace como mucho ruido, pero sí tenemos un expediente AAA en el sentido de que las veces que habíamos pedido algún crédito revolvente, alguna cosa, siempre lo hemos pagado a tiempo, o sea, muy puntual, o hemos adelantado. Entonces, con esa muy buena imagen ante el banco y con esa buena relación con el ejecutivo, cuando llegó mi esposo y le planteó la situación y la sucursal estaba cerrando, de hecho, o sea, minutos después cerró porque había riesgo de que se cayera el edificio donde estaba. El ejecutivo dijo, ¿sabes qué? Armamos el expediente. Y mi esposo le dijo, lo que sea, el dinero que sea, a la tasa que sea, me da igual, necesito dinero. Y entonces armaron juntos el expediente, lo mandaron. En ese expediente nunca se mencionó nuestra situación, porque ¿quién le iba a prestar a una empresa tan destrozada? Y resultó que nos dieron el crédito. Pero eso gracias a la buena gestión anterior. O sea, no puedes, una crisis te pega, no puedes llegar al banco y decirle, no, es que pues anteriormente me equivoqué, pero te prometo que esta vez voy a reembolsar bien. Pues no. Entonces todo, o sea, cosechas lo que siembras incluso con el banco. Claro. Bueno, te paso algunas felicitaciones que tengo aquí, que me parece muy prudente. Ana comenta que muy motivador porque, al igual que tú, ha pasado por 3 años de varias crisis. Entonces, dice que felicidades y muchas gracias. Gracias y felicidades también por tomar el tiempo de escuchar y por seguir ahí. Rosy igual, es una gran empresaria, igual que todas las que están conectadas y ejecutiva. Dice, me impactó, realmente nos puede dar la pauta de cómo enfrentar esta crisis. Creo que este encierro debemos de trabajar para reestructurar nuestros procesos, nuestras empresas, ser resilientes y salir adelante juntos en equipo. Felicidades, Gwen, por tu aportación, Muchas que es gracias. muy grande para nuestra vida, dice. Muchísimas gracias. Por acá hay muchas más felicitaciones, muy interesante, dice Desiree. Valeria dice que muchísimas gracias por el alto nivel de profesionalismo, etcétera. Antes de que se empiecen a desconectar, Gwen no hace comerciales porque es muy prudente, pero yo lo voy a hacer por ella. El primer comercial es, métanse ya a su página minuto-mediocero.com y compren el libro. Es una joya para nuestro programa de Inspiring Women Journey, lo vamos a integrar, de hecho, a las bibliografías en la parte de resiliencia, porque tenemos un capítulo de resiliencia. Bueno, lo sabe, pero yo lo estuve revisando justo por eso, lo habíamos platicado antes. Entonces, cómprenlo, vale la pena muchísimo. Desde el aspecto humano hasta el aspecto empresarial, converge de una manera muy bella. Y lo otro, por ahí, Gwen, yo les voy a compartir esta información más a detalle. Trae un proyecto muy importante de ayudar a 1 millón de personas con su resiliencia, pero necesita hacer un proyecto fondeado por terceros para que esas personas lo puedan recibir gratuito. Entonces yo les voy a compartir el caso de estudio, el business case que nos va a compartir Gwen, por si ustedes conocen a alguien que pueda ayudar, estaría excelente, ¿va? Hay muchas más, dice muchas gracias por el testimonio, felicidades, dice por acá Miriam, qué excelente ponencia. Miriam, te la vamos a ver en vivo, vamos a trabajar mucho para que pronto, como el universo lo permita, lo podamos hacer.
Dice Adriana, nunca sabemos cuándo viene la siguiente crisis, y que se identifica muchísimo con la forma de gestionar lo que hiciste, que muchas gracias. Muchas gracias, dice Vero Delgadillo. Dice también Vero que muchas gracias a Sofía y a Gonzalo por estas invitaciones. Sofía es cofundadora del programa, evidentemente ya la conocen. Tú no la conoces todavía en presencia, bueno, pero has escuchado mucho de ella. Bueno, acabamos. Ya nos fuimos más del tiempo, qué bueno, porque quiere decir que lo disfrutamos. Te agradezco muchísimo, una vez lo repito, tu historia conecta mucho, pero sobre todo para mí conecta desde la perspectiva de dar valor de cómo resolver las cosas y no nada más como contar una historia de lamentaciones y de una foto que te tomó un tercero, como justo lo platicamos antes, ¿no? Justo como contar, aunque sea tu fórmula para inspirar a más personas a buscar su fórmula o a replicar o homologar la tuya, ¿no? Si quieres dejar un mensaje final, te agradezco mucho y terminaríamos con eso. Pues nada más invitarlas en este periodo de crisis a cambiar de enfoque. Aprovechen esos días para tener un enfoque más estratégico que operativo. O sea, tomen ese paso atrás. No pueden dar servicios, no pueden producir, pues ni modo, eso no va a cambiar. Entonces, en vez de lamentarse o en vez de despedir a su gente, ¿por qué no tratan de hacer un ejercicio de transformación? Pensar en todo lo que se puede mejorar, innovar en lo que están proponiendo, quedarse en contacto con sus grupos de interés, o sea, en particular con sus clientes, para que sientan que ahí están al pendiente, les dan consejos, tips, les regalan cosas. Pero hay un tema, hay una oportunidad de hacer. Muchas veces estamos en lo cotidiano y lo estratégico, pues es en la noche, o sea, cuando tenemos tiempo entre dos juntas y no tenemos tanto tiempo para solo sentarse a pensar. Y yo creo que ahora es una muy buena oportunidad para hacerlo. Dejen lo operativo, piensen en lo estratégico para prepararse mejor a lo que sigue de esta crisis y prepararse para todas las siguientes. Muchísimas gracias a todas. Vamos a seguir en contacto y yo voy a compartir esta presentación, se las voy a compartir para que ellas la puedan replicar con más personas. Muchísimas gracias. Chao. Buenas noches por allá, bueno. Bye. Sí, bueno, ya es noche, ya ni se me ve. Sí, ya. Bye. Cuídate, chao. Chao.